Bien, como les decía anteriormente, ya vimos lo que es el lenguaje SQL como tal. Es un lenguaje estándar de base de datos para crear bases de datos, crear tablas, crear reglas de consistencia de la base de datos y todo lo que tiene que ver con las consultas que ha venido trabajando. Ahora vamos a ver este nuevo tema que es TransASQL, también se lo conoce como TSQL, y es un lenguaje que amplía y permite al SQL combinar sentencias con los lenguajes tradicionales que conocemos, ¿ya? Entonces, el SQL es un lenguaje de consulta para los sistemas de base de datos relacionales, pero que no posee la potencia de los lenguajes de programación, como Java, C++ y otros lenguajes. Pues ahora TransSQL o TSQL es un lenguaje de programación que proporciona al SQL los elementos característicos del lenguaje de programación tradicionales, como Java, C++ y etcétera, otros lenguajes, que permite la declaración de variables, sentencias, control de flujo, bucles, y todo lo que los lenguajes de programación, todas las sentencias de control que vienen incluidos en los lenguajes de programación tradicionales. Entonces, esta combinación hace que el lenguaje SQL se vuelva un lenguaje mucho más potente y que permita desarrollar muchas reglas de negocio que se requieren cuando se acceden a las bases de datos. Por lo tanto, los sistemas de base de datos permiten entonces programar instrucciones con flujos de control de los lenguajes naturales y permite incrustar dentro de este lenguaje de programación todas las instrucciones SQL que ya conocemos. Por lo tanto, cuando se desea realizar una aplicación completa para el manejo de una base relacional, es necesario utilizar alguna herramienta que soporte la capacidad de consulta SQL y la versatilidad de los lenguajes de programación tradicionales. Por lo tanto, TransSQL es el lenguaje de programación que permite extender o ampliar el SQL estándar con otro tipo de instrucciones, o sea, que se pueden combinar. Y ese lo hace mucho más poderoso todavía el lenguaje SQL. Con TransSQL se puede programar las unidades de programa dentro del sistema de gestión de base de datos como ser pequeños scripts, pequeños programas ya en script. Se pueden desarrollar funciones que reciben parámetros y devuelven parámetros, procedimientos almacenados también que reciben parámetros y devuelven parámetros y que permiten acceder a los datos almacenados en el sistema de gestión de base de datos. Se pueden desarrollar triggers o funciones que se ejecutan mediante eventos, ¿ya? Que son muy importantes para validar la consistencia de la base de datos, los triggers. Aparte de las reglas que se tienen, las reglas que se aplican en el diseño de base de datos, hay reglas que no se pueden ampliar y los triggers son una herramienta muy importante para validar la consistencia e integridad de la base de datos. Bueno, TransSQL proporciona una variedad de tipos de datos y casi todos los tipos de datos que maneja TransSQL son los mismos que manejan hasta ahora en SQL, como bit, small int, entero, decimal, float, real, cada uno de los tipos de datos que ustedes que vamos a ir viendo a medida que se va a ir desarrollando las aplicaciones. La declaración de variables en TransSQL, para empezar, todas las variables tienen que llevar el símbolo de arroba por delante, ¿ya? No se concibe de otra forma si no lleva una arroba, no es una variable, como por ejemplo se ve acá se utiliza la palabra declare, el nombre de la variable con la arroba por delante y el tipo de dato que se va a definir para la variable. ¿Y a cómo se le asigna un nombre? O sea, con la palabra declare, el nombre de la variable y el tipo de datos ya está declarada una variable. ¿Cómo se le asigna un valor a una variable? Con la palabra set por delante. ¿Ya? Set por delante.
el nombre de la variable que debe estar previamente definida, y cuando si es un carácter tiene que venir entre comillas. Igual si es una, si es una, si es una, eh, si es una, si es una, si es una fecha también entre comillas, si es un número sin comillas, ¿ya? Solo la fecha y la cadena tienen que venir entre comillas simples. Y para imprimir el contenido de la variable utilizamos la instrucción print y el nombre de la variable, y nos va a mostrar en pantalla el contenido o la MON. Así de sencillo es declarar, asignar y mostrar una variable. Podemos asignar variables también a partir de leer un dato, ¿ya? De una tabla en una base de datos. Igual, acá lo que se hace es definir una variable nombre de 100 caracteres, y fíjense cómo puedo designar a una variable lo que leo de la base de datos. Select el nombre de la tabla proveedores, donde el código proveedor es 1. Esto me va a devolver una sola fila con una sola columna, y este valor que me retorna, en otras palabras, me retorna el nombre de un proveedor, del proveedor número 1, y me lo asigna esta variable. Esta es la forma de asignar a partir de una base de datos, y se imprime el nombre obtenido a partir de leer la información desde la base de datos. Fíjense de esta manera. Entonces declaramos set, nombre, y siempre asegúrense que la consulta, deben asegurarse ustedes que la consulta me devuelva la consulta me tiene que devolver una sola fila. En este caso, como estoy buscando el código del almacén, ¿ya? Nos tiene que devolver una sola fila, ¿no? El código de almacén 1 es único y nos va a devolver, por lo tanto, una sola fila con una sola columna, y este valor es asignado a la variable que definimos, y por acá imprimimos en pantalla ese nombre. Así de sencillo es el leer información de la base de datos. Acá se debe asegurar que siempre la consulta devuelve una sola variable. Puede devolver más de una variable, y se asigna los valores de la última fila. Es decir, si yo dijera simplemente select hasta acá, from almacén, lee todos los almacenes, y la última fila, el nombre de la última fila me lo va a mostrar acá, ¿ya? Pero eso no es correcto. Siempre tenemos que traer una fila para que sepamos qué es lo que estamos trayendo como información. Otra forma de asignar también, cuando tenemos varias columnas, queremos mostrar todas las columnas de la tabla almacén para el código 1, entonces se definen tantas variables que se quieran utilizar. Por ejemplo, el código del almacén, el nombre del almacén y la ciudad del almacén, y quiero traer el código, el nombre y la ciudad del almacén. Entonces, fíjense, hacemos select. El código del almacén, esto está almacenado, es la columna que está almacenada que está definida en la tabla almacén. Esta columna se asigna a esta variable. El nombre se asigna a esta variable, y la ciudad se asigna a esta variable de la tabla almacén, donde el código almacén es igual a 1. Aquí estoy trayendo los 3 campos que tiene la tabla código almacén para el almacén 1, y puedo imprimir el código del almacén, el nombre y la ciudad. Si hay más variables separados por coma, podemos traer. Esa es la forma de trabajar con las tablas. Podemos hacer reunión natural, podemos hacer exist, podemos solucionar, podemos acá escribir la consulta que necesitemos y devolver las variables que nos piden mostrar.
Siempre y cuando, como les digo, de esta forma, asegurándonos que traiga una sola fila. Si la consulta trae más de una fila, entonces se le asigna los valores de la última fila de la consulta. También acá estamos mostrando en esta ilustración las tablas, mejor dicho, los operadores que se usan, ¿no? Ya vimos que el operador igual permite asignar datos a una variable, los operadores de suma, resta, multiplicación, división, exponente, módulo, todo esto tienen que conocerlo ustedes, ¿ya? Los operadores de igualdad, lógico, los operadores de relaciones, perdón, mayor, igual, distinto, los operadores lógicos AND, NOT, OR, y AND a nivel de bit, OR a nivel de bit, OR exclusivo a nivel de bit, ¿ya? Y los operadores de concatenación, para concatenar es más también parecido al de la suma, pero esto trabaja con cadena, esto trabaja con números. Y también tenemos el exist, el in, el not, el between y todos estos operadores que forman parte de las operaciones de otros operadores que se utilizan en la lógica de programación en Transa-SQL. Entonces, todo esto tienen que repasar, tienen que ver, utilizar cada uno de ellos para ver qué es lo que hace cada una de estas operaciones en el lenguaje Transa-SQL. También se puede utilizar la estructura condicional if, y como ustedes ya saben, permite evaluar una expresión booleana, verdadero o falso, y al ejecutar la operación contenidas en el bloque formado por begin. La sintaxis es la siguiente, es decir, nosotros acabamos de poner si A es mayor a 10, entonces haga esto. De lo contrario, si B es mayor a C, entonces haga esto. De lo contrario, haga esto. Si hay una sola instrucción, no es necesario poner el begin end. Pero bueno, si ponen begin end y hay una sola instrucción, no hay ningún problema. Si hay más de una instrucción, se le pone begin end en cada uno de los bloques que se separan con el if, else, ¿ya? Y todas las expresiones lógicas que se tienen que poner en cada uno de los if. Por ejemplo, fíjense que utilizando, le pueden pedir verificar si el proveedor con código 1 ha suministrado algún producto. Entonces se puede escribir si vamos a la tabla sum y contamos cuántos productos ha suministrado el proveedor 1. Si esto da mayor a 1, el proveedor ha suministrado producto, de lo contrario, el proveedor no ha suministrado producto. Fíjense, ahí podemos poner la cláusula if. Y fíjense que como lógica podemos poner una consulta SQL, una consulta, y esto me va a devolver un número, y digo, si este número es mayor a 1, en realidad mayor o igual a 1, acá está mal, es mayor o igual a 1, o mayor a 0, está mal aquí la lógica, es mayor o igual a 1 o mayor a 0. ¿Bien? El proveedor ha suministrado producto, de lo contrario no ha suministrado producto. También se tiene la instrucción, la estructura de control condicional case, que permite también en base a una expresión dada, si se cumple cierto valor, entonces devuelve un valor. Si se cumple otro valor, si el valor de la expresión cumple con otra condición, entonces se devuelve otro valor. De lo contrario, si no cumple con ninguna de los casos, se puede devolver un valor por defecto. Acá podemos mostrar un ejemplo para clasificar, por ejemplo, un proveedor en base al importe de todos sus productos suministrados. Lo que se puede hacer es sumar el importe del proveedor 3, por ejemplo. Este is null. Aquí sumamos los importes. Se suman los importes en esta parte de acá.
no sé qué, un minutito voy para atrás. Me fui una... Me adelanté, perdón. Entonces acá les decía que este select, que ven acá, este es un select, si se fijan, una consulta, y decimos seleccione o sume los importes, esto es lo que hacemos aquí de la tabla de suministro, donde el código de proveedor es igual a 3. Este is null, esta es una instrucción que nos dice que si la suma nos devuelve un valor nulo, coloque 0, ¿ya? De lo contrario, coloque lo que sume en esta selección, y el resultado, guárdelo, el resultado de esta suma lo tiene que almacenar en la variable importe que ha sido definida previamente. Hay también otra variable clase de tipo char40, y entonces decimos set, porque este case devuelve valores, decimos set clase, dependiendo, ¿no? Case. Si este importe que acabamos de sumar es mayor a 0 y menor a 25, entonces el proveedor es un proveedor minorista, ¿ya? Entonces acá en esta variable se va a asignar el valor proveedor minorista. Si es mayor a 51 y menor a 200, es un proveedor intermedio también, o si no, acá mejor dicho, si se da esa situación, acá tendrá asignado proveedor intermedio, de lo contrario será un proveedor mayorista, y por defecto, si no es ninguno de ellos, va a ser un proveedor sin clasificar, ¿ya? Y ahí termina el case. Imprimimos entonces la clase, dependiendo de lo que hubiera retornado el case, puede ser minorista, intermedio, mayorista, sin clasificar, aquí se va a imprimir eso, más el importe, más el importe que es lo que tenemos en esta variable de acá, ¿ya? Más el importe. ¿Qué hace CAS? CAS lo que hace es convertir el entero en char, ¿ya? Convierte el número entero en char, porque no se puede imprimir cadena y números al mismo tiempo. Entonces concadena clase más el importe, y aquí lo que hace esta operación CAS es convertir el importe en una cadena para que pueda ser impreso por la instrucción print. O se imprime número o se imprime cadena, no se puede combinar ambos, ¿ya? Cadenas y números. La cláusula while nos permite, bueno, ya ustedes conocen, nos permite hacer un bucle, ¿ya? Mientras la expresión sea verdadera. Es el único tipo de bucle que se dispone en TransSQL, es el while. No hay loop, no hay do loop, hay while nomás, simplemente. No hay for each, desde 1 hasta... Con while podemos sustituir todas las instrucciones, ustedes saben muy bien, ¿no? Así que los que aprendan for y los que saben solo for each o do loop, acá solo hay while, no hay más instrucciones que permita escribir bucles. Por ejemplo, imprimir los primeros números naturales, tenemos que declarar una variable i de tipo entero, una variable n de tipo entero, y le decimos que i es igual a 0 y n es igual a 10, entonces mientras i sea menor a 10, le decimos begin, al i le incrementamos en 1, imprimimos i, y esto va a dar vuelta ¿hasta cuándo? Hasta que i sea mayor o igual a 10, ¿no? Se sale del bloque, y esto nos va a permitir imprimir los 10 primeros números naturales, así como se utiliza el while. Y todos los while que ustedes toda la programación que conocen es poniendo una condición, y mientras se cumple esta condición, él va a hacer el bucle, ¿no? También podemos controlar los errores, ya con try y catch, si no hay ningún error, o sea, errores que están fuera de nuestro control, lo podemos
Si no hay ningún error, bueno, se ejecutan las instrucciones en este bloque que está acá. ¿Ya? Todas las instrucciones que están acá. Si no hay un error, se ejecuta. Y si hay algún error, saltamos y le decimos, hay algún error y mandamos algún mensaje, ¿no es cierto? Entonces todos trabajan de esa manera, igual que en los lenguajes tradicionales que conocemos. Por ejemplo, acá la división por cero la podemos declarar. Declaramos y hacemos la división, y si por algún motivo alguien coloca el divisor en cero, entonces él no va a entrar acá, no va a hacer la división, sino que va a saltar a la zona de catch para indicar que se ha producido un error de división por cero. De lo contrario, hace la división. No hay error y podemos imprimir el resultado, inclusive acá, ¿no? De lo contrario, se manda un mensaje que se ha producido un error. Para eso nos sirve estos dos bloques de instrucciones try y catch. Hay variables también, hay variables de ambiente del sistema que nos permiten también controlar ciertas situaciones con la variable @error, ¿ya? Podríamos controlar el programa de división por cero. Si divide por cero, si el error es igual a cero, no hay error, podemos imprimir el resultado. De lo contrario, se ha producido un error. O sea, esta es una variable de ambiente, ¿ya? Del ambiente, o sea, no es definida por nosotros, es una variable que después de cada instrucción, si devuelve cero, quiere decir que todo está bien. De lo contrario, se ha producido un error de cualquier naturaleza. Está numerado, hay una serie de números, podemos ubicar el número de error y decir cuál es el error exactamente que se ha producido. Una sentencia que es muy utilizada es el uso de cursores, y el uso de cursor es una variable, o también podemos decir que es un archivo temporal o una tabla temporal que se genera cada vez que usamos cursores, ¿ya? Estos cursores nos permiten recorrer un conjunto de resultados obtenidos a través de una sentencia select fila a fila. Si una sentencia select nos devuelve 10 filas y queremos mostrar a 10 filas, pues el uso de cursores nos permite leer fila a fila los datos de esa tabla, y a este tipo de procesos se le llama cursores, ¿ya? Y se define de la siguiente manera. Se utiliza la instrucción declare para declarar un cursor. Tenemos que decir, aquí en declarar el cursor tenemos que decir qué se va a llamar nuestro cursor y qué selección de datos va a retornar. Generalmente se pone entre paréntesis una consulta, ya sea con una reunión natural o una sola tabla, un exist, un int. Acá se declara y se le da el nombre. Y luego, para utilizarlo, utilizamos open y el nombre del cursor que hemos definido en la cláusula declare. Y luego podemos ir leyendo los datos de esa tabla temporal con la instrucción fetch, y los datos que leamos de esa tabla lo vamos a pasar a una serie de variables con la instrucción int. Y luego que terminemos de leer todas las filas de un cursor, lo que podemos hacer es cerrar el cursor, y lo cual nos permite abrirlo más adelante. Sin embargo, para no dejar en memoria esa cantidad de datos y que desaparezca, liberamos el cursor, o deshacemos o eliminamos el cursor con la función delocate, que permite borrar básicamente, no existe más el cursor en memoria del computador. Todo este trabajo se lo hace en memoria. Ya es como subir los datos a un arreglo y trabajar con el arreglo en memoria. Un ejemplo de cuál es la sintaxis para trabajar con un cursor. Bueno,
como les decía anteriormente, de manera general, lo primero que tenemos que es declarar o asignar un nombre al cursor. Es como asignar un nombre a un arreglo, digamos. Tienen que dar un nombre a lista, cualquier nombre le pueden asignar. Declarar, y se le da el nombre, ustedes le dan el nombre de tipo cursor para, y aquí escriben una sentencia, SQL, CL, asterisco con almacén, CL, asterisco from sum y como almacén, y lo que se pida, pues, ¿no? Leer, es una sentencia SQL entre paréntesis. Y con Open abrimos el cursor con el mismo nombre que definimos acá, abrimos el cursor y empezamos a leer del cursor la primera fila del cursor y las variables leídas, los valores, mejor dicho, de las columnas leídas en el cursor se colocan en variables, ya que tienen que ser previamente definidas. Y después de esta intrusión, si esta intrusión, ya, vamos a suponer que la sentencia SQL nos puede devolver un conjunto vacío, ¿no es cierto? Hemos dicho, no siempre hay datos. Si está vacío, entonces fetch genera un estatus, una variable de estatus distinta de 0. Si está vacía la tabla, me va a devolver un valor, esta variable de ambiente que va con doble arroba fetch status, me va a devolver un valor distinto de 0, y quiere decir que no hay valores en la tabla que acabamos de leer. Si es igual a 0, quiere decir que encontró la primera fila de la lista y entra al while, ¿ya? Aquí mostramos, hacemos cálculo, lo que uno quiere desarrollar con esa fila, y vuelve a leer la siguiente fila. Fíjense que estas dos intrusiones, esta intrusión se repite exactamente acá dentro del while, y buscamos la siguiente fila del cursor, ponemos en las variables y damos la vuelta. Si esta intrusión nos devuelve un fetch status igual a 0, entonces quiere decir que hay la segunda fila, hacemos cálculos, imprimimos, y otra vez lee la siguiente fila, y otra vez. ¿Hasta cuándo va a dar vuelta? Hasta que ya no encuentre más filas y el estatus devuelva un valor distinto de 0. Ahí termina de recorrer la lista que tenemos en memoria. Si son 10, va a dar 10 vueltas, y la vuelta número 11, pues el estatus será distinto de 0 y se saldrá. Ya, esta es la forma de leer una tabla en memoria, hacer cálculos, hacer lo que la lógica de negocio que uno desee. Y damos, da dentro del begin end, y luego cerramos el cursor, así como lo abrimos, lo cerramos, y para sacarlo de la memoria, definitivamente para borrarlo, utilizamos la inclusión delocate, que también hacemos referencia al mismo nombre de curso. Es así, este es el estándar como deben trabajar para leer datos de una fila, datos de una tabla, como resultado de una selección, y recorrer cada una de las filas y hacer cálculos, imprimir, bueno, dependiendo de lo que se necesita, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí se muestra un ejemplo donde vamos a utilizar un cursor, le vamos a llamar C-cursor. Este es el nombre del cursor o de la lista temporal que se maneja en memoria. Esto se va a manejar, este archivo, llámenle lista, llámenle tabla temporal, llámenle como un arreglo, pero este es el nombre que se le va a dar a esa tabla temporal, que se lo denomina cursor en TSQL, y se declare o defina este cursor y aquí se pone, como ven, una selección. Por eso es importante que yo les dije que ustedes tienen que aprender a programar en SQL, porque casi todo es, mejor dicho, hacer sentencias SQL, consultas SQL, porque acá, mire, tengo que seleccionar el nombre y el color de la tabla de proveedores, porque acá me dice hacer un cursor para mostrar el nombre y el color de todas las filas de la tabla de productos, y tengo que hacer un CL, o sea, este cursor o esta tabla temporal tendrá los valores que resultan de ejecutar esta consulta. CL me va a mostrar el nombre, el color de la tabla
de productos, o sea, de todos los productos, ¿ya? Y va a estar almacenado en esta tabla temporal. Ese es el nombre. Entonces aquí yo abro la tabla temporal o cursor, como se lo llama, y busco la primera fila, leo la primera fila de esa tabla, y el resultado de esta fila lo mando a estas variables. Es decir, voy a mandar el nombre y el color, variables que he definido previamente en el programa. Entonces, la primera fila va a ir a estas variables, y después de cada fetch, esta variable se activa, es una variable de ambiente, de manera automática, y si hay valores en la primera, si por lo menos existe en la primera fila, me devuelve el status 0. Si esta selección, si la tabla producto no tuviera producto, me va a devolver un conjunto vacío, entonces este estatus es distinto de 0. Si hay valores, entonces ya leyó y lo puso en estas variables el nombre y el color, y entonces entra al while y se imprime el nombre y el color en la pantalla del computador, y se busca la siguiente fila. Fíjense que estas dos filas son, mejor dicho, estas dos instrucciones son similares. Buscamos la siguiente, aquí hay un error, por si acaso, aquí debe venir lo mismo de acá, ¿ya? Seguramente al copiarme se me forma. Aquí debe decir C-cursor, no C-dato. C-cursor que va a la segunda fila, va a pasar sus datos a la variable nombre y color, y va a dar la vuelta, porque esto va a dar la vuelta, ¿ya? Acá. Y si esta instrucción devuelve status 0, quiere decir que hay la segunda fila, imprime el nombre, el color, y vuelve a leer la tercera fila, la cuarta, la quinta, hasta donde ya no tenga más fila, esta instrucción va a devolver el status distinto de 0 y se va a salir del while. Y al terminar, cerramos el cursor y eliminamos de memoria ese cursor o esa tabla temporal, como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces, de esta manera es un ejemplo de cómo podemos recorrer la fila obtenida a partir de una consulta SQL en Transact SQL. Por lo tanto, el buque while se puede utilizar para distintos propósitos. Por ejemplo, acá, aquí está correcto, igual definimos un cursor que le vamos a llamar CDato para esta selección. Y esta selección nos los piden acá, listar los productos suministrados por el proveedor 3. En la lista se debe mostrar el nombre del producto, el color, la cantidad y la fecha. Entonces, lo primero que tenemos que solucionar es el SQL. Si este SQL está bien, lo demás es mecánico. Entonces, ¿qué me piden seleccionar? Dice el nombre del producto. El nombre del producto en la tabla se llama nombre. El color del producto se llama color. La cantidad está en la tabla de suministro y la fecha está en la tabla de suministro. Por lo tanto, necesitamos en la tabla from dos tablas, la tabla de suministro y la tabla de producto, porque de ambos tenemos que sacar información. Y como hay dos tablas, tenemos que hacer la reunión natural entre los campos comunes, entre sum y producto, que es código del producto. Entonces, fíjense, esta tabla, o esta tabla temporal, tendrá los resultados de ejecutar esta consulta. Él internamente la ejecuta, y si hay mil filas, pues 1000 filas tendrá esta tabla temporal. Y luego abrimos esa tabla temporal con las 1000 filas, 100 filas, 50 filas, 10 filas, no sé cuánto nos puede devolver. Y esa tabla nos va a devolver estas columnas: el nombre, el proveedor, el color, la cantidad y la fecha de transacción. Y empezamos a leer la primera fila ya del cursor, y los datos que están en las columnas, entonces van siendo pasadas a la variable nombre, a la variable color, a la variable cantidad y a la variable etcétera de la primera fila. Si hay datos, el estatus se devuelve, tiene el valor 0. De lo contrario, quiere decir que no devuelve ninguna fila y es distinto de 0 y no imprime nada, no hace nada. Si tiene 1000 datos, pues va a imprimir los 1000 datos con la instrucción print, va a imprimir en la primera fila, la segunda, la tercera, hasta llegar hasta la 1000.
y cada vez va a buscar aquí ubica la primera fila, luego la segunda, la tercera, cuarta. Con esta instrucción hacemos las demás filas. Y el resultado vamos a pasando a las variables, y acá al dar la vuelta al while seguimos imprimiendo. Ya sabemos que cas lo que hace es convertir la variable numérica a char, igual acá ftra lo convierte a char, ¿ya? Y de esa manera estamos imprimiendo los datos. Y es de esta manera que vamos a imprimir todos los datos tal como nos piden, hacer una lista de los productos, que es donde se imprima el nombre, el color, la cantidad y la fecha de suministro. Una vez terminemos de imprimir y de leer todos los datos, lo que hacemos es cerrar en la tabla y borrar de la memoria la tabla por completo. Bien, y de esa manera hemos hecho una muy breve introducción a lo que es el lenguaje Transact. Como ven, no es nada difícil de aprender. Son instrucciones muy básicas que ya conoce, como el while, el if, el case, el set, declarar una función, imprimir con print, muy sencillo. Y no son más, esas son las instrucciones básicas y elementales para poder programar en Transact ese. Bien, entonces en el SQL es el ambiente donde van a trabajar, y el primer ejercicio que tienen allá es, que mostramos en la diapositiva, es imprimir Hola Mundo, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que vamos a imprimir acá. Lo voy a ordenar un poquito mejor esto, así, ¿ya? Acá también vamos a pasar un poco para arriba. Y acá se explica qué es lo que hace la instrucción de arriba, ¿ya? Bueno, esto se pone, así se pone entre comentarios, todo lo que no se va a ejecutar. Y acá lo que estoy haciendo, este es un script, es un programa, no es una función ni un proceso, es un programa, es un script, ¿ya? ¿Y cómo lo ejecuto? Lo marco todo y le doy ejecutar. Y me dice, hola mundo, ¿qué hizo acá? Declaró una variable char de 40, le asignó hola mundo y imprimió el contenido de la variable hola mundo, lo imprime acá abajo, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos que está en la diapositiva. Otro ejemplo que podemos ir a buscar es esta de acá. Vamos a copiar y vamos a pegar a la diapositiva. Este es otro script. Si gustan, ustedes lo separan acá. Este es mi primer programa, mi segundo programa, ¿ya? ¿Qué hace este programa? Igual de crear una variable de nombre, varchar de 100. A este nombre va a ir a leer los datos del proveedor número 1 y me debe devolver su nombre de la tabla de proveedores. Si gusta, lo hacemos en una sola línea. Fíjense, una sola línea, puede estar esto, no hay problema, ¿ya? Y imprime el nombre del proveedor 1, va a la base de datos, lee el nombre del proveedor 1 y me asigna esta variable el nombre y lo muestro acá el nombre. Entonces este es un script, fíjense, pequeñito, lo marco y lo ejecute. Me dice que el nombre del proveedor 1 es prop1. Esa es la otra forma. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos mezclando variables externas con instrucciones SQL que permitan leer la base de datos. Es así que el Transact SQL nos ayuda a hacer mucha lógica de negocio dentro del motor de base de datos, y ya no hacerlo en los lenguajes convencionales. Por ejemplo, si estoy haciendo una aplicación en Java, ya no tengo que tener estas instrucciones en Java. Estas instrucciones tienen que ser programadas en el motor de base de datos, y Java lo que tiene que hacer es conectarse al motor de base de datos y ejecutar estos scripts que tenemos acá, ¿ya? Ya vamos a ver. E inclusive estas instrucciones podés hacer web service, servicios web, y publicarlo en la red y consumirlo de cualquier parte donde se permita acceder al servicio web. El motor de base de datos puede estar en Austria, en Estados Unidos, con la tabla proveedores, y ustedes pueden consumir desde un celular, desde una página web, consumir el servicio de esa base de datos. O sea, ahorita ya no hay, la base de datos tiene que estar aquí al lado de nosotros, puede estar en cualquier parte, cuando nosotros decimos que esto se convierta en una
en un servicio web, o en una función, o en un procedimiento almacenado, ¿ya? Y así podemos ir creando más programas, ¿ya? Más programas. Veamos otro por acá. Otra forma de asignar variables es también de la siguiente manera. Acá. Ya es otro programita, ¿ya? Entonces acá lo que se hace es definir 3 variables y fíjense, ya no me piden del almacén 1, me piden que muestre su código, su nombre y la ciudad. Se lo hace de esta manera. El código del almacén va a ir a este código, el nombre del almacén va a ir a este nombre y la ciudad va a ir a la ciudad. De la tabla almacén, donde el código del almacén igual a 1 y aquí imprimo su código, su nombre y la ciudad. Lo marco todo el script y lo ejecuto. Es por el acento, ingeniero, dice código. Aquí, sí, perdón, él lo corrigió, ¿no? Gracias. A ver, veamos entonces. Ahí está, ¿no? Entonces el código del almacén 1 es su nombre es ALM1 y la ciudad es Cochabamba, ¿ya? La ciudad es Cochabamba. Entonces, fíjense, este es otro script, son scripts. Más adelante vamos a ver que estos scripts se pueden meter dentro de funciones, retornar valores y procedimientos almacenados o dentro de triggers, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aprender a programar dentro del motor de base de datos. Eso es lo que estamos haciendo. Otro ejemplo, otro script que podemos tener acá es el case también. Case. Otro ejemplo. Lo llevamos a... Fíjense que en una sola podemos definir a ver si no hay ese problema del... Bueno, este es el case, ¿ya? El case. Aquí está mal es porque la comilla no es la correcta, no se lo he puesto en la comilla, es esa comilla, ¿ya? Ahí está. Fíjense, una comilla no estaba perjudicada. Este es otro script donde declaramos la variable clase, leemos acá de la tabla suministro todos los productos del proveedor y contamos o sumamos los importes. Si este importe diera nulo, si esta función diera nulo, este is nulo dice póngale 0 y el resultado de esto se lo pone en esta variable que ya la definimos por acá y esto es lo que se lee de la tabla suministro y luego acá en función del importe se lo clasifica en minorista, intermedio, mayorista o sin clasificar y acá se imprime los datos que hemos obtenido de la base de datos. Entonces, marcamos, este es un script, lo ejecutamos y me dice que este proveedor es intermedio y que tiene un importe de 197 bolivianos, ha suministrado 197 bolivianos, por lo tanto está clasificado como intermedio. Y los que están entre 51 y 200, que es este caso, es un proveedor intermedio. Fíjense lo que se puede hacer con la instrucción case. Ese es otro script. Siguiente script. Está también en la diapositiva. Vamos a seguir. Para no escribir todo de nuevo, vamos a este script que tiene que ver con el while, cómo se funciona el while. Fíjense, esto no tiene acceso a base de datos, pero se puede utilizar para otros propósitos, como por ejemplo imprimir los 10 primeros números naturales. Declaramos i, n igual a 0, n igual a 10. Si mientras i sea menor a 10, sumamos más 1, imprimimos i. Ahí están los 10 primeros números naturales. Podemos hacer serie, la serie Fibonacci, todo lo que ustedes aprendieron en programación lo pueden hacer aquí a nivel de base de datos. Claro, el objetivo no es tanto hacer este tipo de programas como mostrar los números naturales, porque no voy a ir a un motor de base de datos a nada más, ¿ya? El objetivo de programar en una base de datos es el acceso a las bases de datos. Esto de acá es lo importante, ir a acceder a las tablas y hacer ciertos cálculos,
ciertas reglas de negocio que nos piden, ciertos requerimientos que piden, y nos piden, pero siempre accediendo a la base de datos. Esto como que no tiene sentido. Si yo le digo eso, no le voy a decir, venga a programar en SQL. Se puede, como ven, pero lo podría hacer en Pascal, en C++, en Java, con cualquier otro lenguaje. O sea, hay que buscarle el uso a cada uno de los lenguajes de programación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Otro ejemplo que se tiene acá es el uso de los errores también. Y vamos a ir a ver un ejemplo del uso de cursores directamente. El último lo voy a hacer, es el que está completo. Fíjense cómo se utilizan los cursores, o sea, para leer una tabla, y esto de repente es uno de los procesos que más van a utilizar, el uso de cursores. Entonces declaramos las variables que vamos a utilizar, le damos un nombre, puede ser X1 o lo que sea, C-dato, para esta consulta. Fíjate, esta es una consulta, ¿ya? Y que la puedo ejecutar. Mira, si yo marco esto y lo ejecuto, esta es la consulta. Mira, esto es lo que va a devolver. 13 filas me va a devolver, y estas 13 filas la va a poner en este archivo temporal, o lista temporal, o cursor, como le llama TSQL. Me va a devolver esto. En otras palabras, le estoy diciendo, decláreme una tabla temporal C-datos para esta selección. Entonces, todos esos datos van a estar en esta tabla. Abro la tabla con esto de acá y busco la primera fila, o sea, busco esta primera fila, y fíjense el código, el nombre del producto, el color rojo 20 y la fecha, eso van a ir acá. El fetch lo que va a hacer es venir a buscar esta fila de acá, y si hay dato, esta variable fetch status se pone en 0, y bueno, puedo imprimir todos los valores que me dicen, y leo la segunda fila. Esta de acá, lee la segunda fila, si encuentra el estatus va a ser en 0, y imprimo, y esto va a dar la vuelta hasta leer la 13, imprime los datos de la fila 13, va a leer la fila 14 que no existe, el estatus va a ser distinto de 0, se sale, cierro la tabla temporal y lo saco de la memoria. Bien, eso es como, esto es importante que sepan programar en esto bastante, cómo leer, porque yo les voy a decir, háganme un programa que muestre tales datos de tales tablas, y ustedes, fíjense que la clave de esto no es tanto la lógica para imprimir, sino aquí está la clave. Si ustedes no saben elaborar consultas SQL, no saben de qué tabla van a sacar los datos que se piden, pues no van a poder trabajar, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo lo ejecuto este programa, mire, así me imprime, ¿ven? Yo les voy a decir, pónganme un título, no sé, voy a pedir cosas similares, ¿ya? Entonces, ya, entonces, perdón, no sé si me están hablando, pero lo escucho intermitente. Ya. Y bueno, eso es como tienen que trabajar, es de esta manera como tienen que trabajar con la programación Trans-SQL, combinando intrusiones while, if, case y todas las intrusiones, declarando variables, pasando variables de la base de datos, para que se puedan programar muchas lógicas de negocio que tengan que ver con acceso a la base de datos.